Bueno, pues muy buenos días a todos, bon dia a tothom i voldria saludar la vicepresidenta del Govern i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, el president de FUNSEAM, Antoni Llardén, la directora de la Càtedra de Sostenibilitat de la Universitat de Barcelona, Teresa Costa, Maite Costa, i el director general de FUNSEAM, Joan Batalla, i la resta d'autoritats i d'amics que esteu presents en aquesta nova edició del Congrés de FUNSEAM. I, en primer lloc, el que vull fer és agrair a FUNSEAM per comptar un any més amb el Club Espanyol de l'Energia i per participar en aquest fòrum. És una tradició des de la primera edició d'aquesta trobada que el club faci un repàs dels temes més rellevants de l'any anterior i de l'any en curs i dels objectius de l'any en curs. També volem felicitar des del Club Espanyol de l'Energia la decisió d'haver escollit aquest any el lema de l'estratègia de zero emissions netes per una indústria competitiva i sostenible, un tema que és, òbviament, de la màxima actualitat. Descarbonización y competitividad de la industria existente, desarrollo de una nueva industria energética y la energía como factor de localización industrial son, sin duda, los grandes retos que tiene por delante el binomio industria-energía, y nos lo subrayaba la vicepresidenta en su intervención. Para reducir las emisiones de la industria actual será necesario incorporar nuevos vectores energéticos y, en muchos casos, rediseñar los actuales procesos industriales y, por tanto, desarrollar así una nueva industria y una nueva cadena de valor vinculada a estos nuevos vectores. Será un tema fundamental, como también nos subrayaba la vicepresidenta. Y en este sentido hay que destacar que varios de los PERTEs que ha puesto en marcha el Gobierno de España van en esta línea y sin duda van a ser una oportunidad para atraer nueva industria a nuestro país y además hacerlo a través de unas energías o unos vectores energéticos más competitivos. Una oportunidad que sin duda desde el sector no debemos dejar escapar. Pero como ya es tradicional y como les comentaba antes en esta exposición, me voy a centrar en hacer un pequeño repaso de los principales hitos de nuestro sector, del sector energético a nivel internacional, a nivel europeo y a nivel español. En octubre de 2022, la revista Time publicaba un artículo literalmente titulado «Si piensas que la crisis energética está siendo mala, espera al año que viene». Es así, habitualmente son más cortitos y menos evocativos, pero en este caso el titular venía tirado de esta manera. El artículo destacaba que desde el punto de vista energético, el muy duro año 2022 iba a ser un año suave comparado con lo que estaba por venir en 2023. Afortunadamente, las previsiones no han acertado. Como ya pusimos de manifiesto desde esta misma tribuna el año pasado, efectivamente cerramos el año 2022 con un impacto sin precedentes en los precios energéticos, en las cadenas de suministro, en la inflación y con una alta preocupación por las cuestiones relacionadas con la seguridad de suministro. Esta crisis será consecuencia directa del repunte económico tras el COVID y, como decía el presidente Llardén, por el impacto de la guerra de Ucrania, que afectaba muy especialmente a Europa, muy dependiente del gas ruso. Pero a pesar del pesimismo de este artículo de la revista Time, hemos visto cómo a lo largo de los 12 últimos meses el precio de la energía se ha estabilizado, el funcionamiento de las cadenas de suministro se ha normalizado y no se han producido disrupciones en el suministro energético. Por otra parte, se ha controlado también la inflación y se ha evitado una recesión generalizada. Además de todo esto, la transición energética se ha acelerado, especialmente en Europa, conscientes del importante papel que juega en la lucha contra el cambio climático. Pero también es justo decir que el debate se ha enriquecido con aquellos que apuestan con añadir al cóctel de la transición energética otros importantes ingredientes como la soberanía energética, el coste de la energía para las familias o la competitividad de la industria, sin duda elementos que debemos tener en cuenta. Es decir, se ha aflorado de una manera muy visible la necesidad de cumplir los presupuestos del ya clásico trilema energético: sostenibilidad, seguridad de suministro y asequibilidad de la energía. En cualquier caso, esta aceleración de la transición energética se plasma claramente
con el récord alcanzado en renovables en el mundo, con una potencia de nueva generación instalada de 510 gigavatios, con un crecimiento 50% superior al año anterior, según los datos de la Agencia Internacional de la Energía. El mayor crecimiento de toda esta nueva potencia tuvo lugar en China, que puso en marcha tanta energía solar fotovoltaica en 2023 como todo el mundo en 2022, mientras que las incorporaciones de energía eólica en ese país aumentaron casi un 70%. En paralelo, los aumentos en la capacidad de energía renovable en Europa, Estados Unidos y Brasil también alcanzaron máximos históricos. En otro orden de cosas, es importante destacar que en un ejercicio de realismo, el informe de la Agencia Internacional de la Energía afirma que todos los proyectos de hidrógeno de origen renovable anunciados a nivel mundial y de los que España es el líder, se espera que solo el 7% de la capacidad propuesta entre en funcionamiento en 2030. Y eso es porque hay una gran lentitud en la decisión de inversión por parte de las empresas, combinada con una limitada demanda y el aumento de los costes de producción. La Agencia Internacional de la Energía destaca que en 2023 el papel de los biocombustibles también ha pasado a un primer plano. Se espera que las economías emergentes, lideradas por Brasil e India, impulsen el 70% de la demanda mundial en los 5 años de estos combustibles. El informe también muestra que, en función de las políticas y condiciones de mercado existentes, se espera que la capacidad mundial de energía renovable crezca hasta los 7.300 megavatios para el periodo 2023-2028. Sin embargo, la agencia advierte de que, a pesar del crecimiento sin precedentes en los últimos 12 meses, el mundo necesita ir más allá para conseguir, por ejemplo, los objetivos que nos hemos propuesto o que se han fijado en la pasada COP28. En las economías avanzadas y en las grandes economías emergentes, esto significaría abordar desafíos como la incertidumbre política en un entorno económico frágil, la inversión insuficiente en infraestructura de red y las barreras administrativas y los retrasos de los permisos para estas nuevas instalaciones. Por su parte, en las economías emergentes y en desarrollo se debería revisar el acceso a la financiación y a una gobernanza y a unos marcos regulatorios sólidos que son esenciales para reducir el riesgo y atraer nuevas inversiones. Por eso la COP de este año tenía especial trascendencia, porque era importante que se reconociera y se sentaran las bases para actuar en esta década y centrarse en conseguir los objetivos que nos hemos fijado para el 2030. Y así, en Dubái se han establecido objetivos cuantificables para triplicar la capacidad mundial en energías renovables y duplicar la tasa de mejora de la eficiencia energética de aquí a 2030. Se han alcanzado acuerdos para la reducción del metano y se ha incorporado en el Global Stock Stake la necesidad de llevar a cabo una transición justa, ordenada y equitativa. Y para conseguir este objetivo, los firmantes han considerado como elementos fundamentales tecnologías como la nuclear, los gases renovables, el hidrógeno bajo en carbono o la captura y almacenamiento de carbono. También los avances en materia de financiación son dignos de mención, ya que ayudarán que la transición sea justa e inclusiva para todos. Ya en 2024, unas semanas después, en el World Economic Forum de Davos, energía y cambio climático también han ocupado el centro de las discusiones. Desde una posición de privilegio, ya que pude asistir personalmente a muchos de los debates que allí se produjeron, les puedo confirmar que en Davos se habló profusamente de demanda y eficiencia energética, de seguridad energética, de la necesidad de un permitting más ágil y rápido o del uso y control de los minerales críticos, y hemos visto los datos que nos ha dejado y nos ha lanzado la vicepresidenta sobre la gran concentración de ellos en determinados países. Y, por supuesto, también se habló de inteligencia artificial y energía, sobre todo en clave del gran consumo de energía que va a significar la aplicación masiva de las actividades realizadas con inteligencia artificial. Como corolario a este breve repaso internacional, creo que este año ha existido un elemento diferencial respecto a los anteriores. El mundo ha entendido que la energía ha pasado de ser una simple commodity a una oportunidad única para el fortalecimiento de la economía y la creación de empleo.
Saltando ya al contexto europeo, podemos decir que afortunadamente la Unión Europea se ha dado cuenta de que sin un plan europeo de desarrollo industrial vinculado a un plan de desarrollo energético, nuestras economías se pueden ver muy afectadas. Por eso ha iniciado acciones para intentar cambiar el curso de los hechos y equipararse a las políticas de los países más desarrollados. Mientras que Europa lograba reducir su alta dependencia de Rusia, la Comisión publicaba el Plan Industrial del Pacto Verde, un plan configurado por la Ley sobre la Industria de Cero Emisiones Netas, la Ley Europea de Materias Primas Fundamentales y la reforma del mercado eléctrico. Por último, en el último semestre, las instituciones europeas, bajo la presidencia española, han trabajado intensamente también para empezar a implementar el desarrollo legislativo del programa Fit for 55. Entre otros, se han llegado a acuerdos que han ido desde la mencionada reforma del mercado eléctrico a la Directiva de Eficiencia Energética para Edificios o a la Directiva y el Reglamento de Hidrógeno y de gases descarbonizados como el biogás y el biometano, en los que España tiene una gran capacidad de desarrollo. Lo citaba también la vicepresidenta en su discurso. Como muestra un botón, España, según un estudio realizado por Sedigas, tiene un potencial de 163 teravatios hora año de producción de biogases, lo que significaría poder llegar a sustituir el 45% de la demanda de gas natural del país, y esto se podría realizar haciendo unas inversiones de cerca de 40.000 millones de euros en más de 2.300 plantas de producción de biogases en todo el territorio, que podrían llegar a dar trabajo a más de 62.000 personas. También en Europa han sido relevantes los avances en los campos de las finanzas sostenibles y la ASG. Y sobre todo, digamos, para concluir este repaso de las acciones en Europa, recordar que este año vendrá marcado en Europa por las elecciones al Parlamento y la renovación de los órganos que dirigen la política europea. Su papel será fundamental en el desarrollo y vigilancia de todas estas normas y en equilibrar, sobre todo, los apoyos públicos de los Estados a sus sectores productivos, entre ellos la industria. Contar con las mismas reglas del juego evitará poner en riesgo inversiones en nuestro país. Por último, la visión del Club sobre la energía en España. En España este año ha estado marcado por la incertidumbre generada por los diversos procesos electorales a nivel local, regional y nacional, que, como es sabido, ralentizan la aplicación de nuevas normativas y la toma de decisiones. En el campo energético, nuestro país ha pasado a cerrar el año 23 con un porcentaje de renovables superior al 50% en la producción eléctrica y, además, continuando haciendo los deberes en materia de descarbonización. Y así lo demuestra el que, según las primeras estimaciones, España haya conseguido reducir sus emisiones un 7,5%, más incluso que en el año 2020, el año del COVID. Muy importante también ha sido la actualización del Plan Integrado de Energía y Clima, PENIEC, que deberá estar finalizado en junio de 2024. Ahora toca facilitar las condiciones de contorno para que se materialicen los 294.000 millones de euros requeridos hasta 2030 por este plan, un incremento del 22% respecto a la primera versión que vimos y que nos presentó el Gobierno en su momento. Pero lo que hay que pensar, y realmente es importante para las compañías, es que un 85% de este dinero será inversión privada a realizar por las empresas. Es decir, las empresas deberemos de invertir cerca de 250.000 millones de euros para ayudar a la realización del PENIEC. Para poder llevar a cabo estas inversiones es imprescindible, sobre todo, contar con una regulación estable y predecible que aporte seguridad y haga de nuestro país un lugar más atractivo para acometer estas inversiones frente a nuestros competidores. Resulta también fundamental agilizar el permitting de los proyectos renovables y que el ciudadano vea que la lucha contra el cambio climático y el desarrollo industrial requiere de infraestructuras nuevas y, sobre todo, de su licencia social, de la licencia social de los ciudadanos para poderlas construir. Administraciones y empresas deberíamos de ser capaces de explicarnos mejor y conseguir para los nuevos proyectos un sentimiento de pertenencia de las comunidades locales que directamente se benefician de ellos y del impacto positivo que tienen en el crecimiento de la biodiversidad. Si me permiten una pequeña
España no puede quedarse anclada en el pasado en los desfasados presupuestos del NIMBY, Not in My Backyard, de los años 80 y 90. Deberíamos ser capaces de promover la solidaridad entre distintas comunidades y evolucionar hacia el YIMBY, Yes in My Backyard. Y para terminar ya, hace apenas unas semanas que empezamos el nuevo año. Un nuevo año en el que se prevé que la dimensión geopolítica continuará marcada por la situación de Ucrania, el conflicto surgido entre Israel y Hamás y las tensiones en Oriente Medio. Por tanto, un año que invita a la cautela ante la necesaria adaptación de los mercados a estas tensiones internacionales y un año en el que debemos estar atentos ante posibles nuevos riesgos o tensiones de precios. Un año también marcado por los nuevos ciclos políticos que van a provocar cerca de 70 elecciones que tendrán lugar en el mundo, en países como Estados Unidos, Rusia, India, México, Indonesia, Túnez, Venezuela o la propia Unión Europea, como comentábamos antes. Un año en el que España pondrá en marcha los proyectos tan relevantes como los mercados de capacidad, el almacenamiento, las redes, los gases renovables, el hidrógeno renovable o los ecocombustibles. Y un año en el que debemos aprovechar nuestro potencial para atraer nueva industria en el territorio y garantizar también la competitividad de la industria existente. Y en este contexto les dejo nuestro compromiso. Las empresas del sector energético y las personas que trabajamos en ella, estoy seguro, realizaremos nuestros mejores esfuerzos para que así sea y para ayudar a crear un entorno que favorezca la creación de empleo, de progreso y de bienestar para nuestros conciudadanos y para nuestro país. Muchas gracias.